Ave María Purísima, buenas tardes, queridos hermanos. Retomamos ahora la catequesis que estamos desarrollando estas semanas sobre la coronilla de la Divina Misericordia, sobre esta arma poderosa, esta oración tan providencial que Dios quiso entregarnos, siendo creada por Él, dada por Él y hecha escribir por medio de Santa Faustina para nosotros. Una oración que realmente en cada una de sus palabras contiene un mensaje muy profundo y que vamos a tratar de ir develándolo de a poco durante esta semana. Antes de avanzar, lo que quería simplemente es leer el contexto en el que es donada, porque es una donación que el cielo nos hace de esta oración, y como vengo diciendo, una donación que con toda probabilidad nos consigue la Madre de Dios para estos tiempos. Bueno, esta oración donada por el cielo, por intermediación de María, tiene un contexto que es muy importante comprenderlo, porque vamos a ver que incluso en ese contexto se encuentra un cauce bíblico muy profundo. Vamos a leer entonces desde el principio los numerales que tienen que ver con la donación de esta oración de la coronilla de la Divina Misericordia. En primer lugar, tenemos el numeral 475. Ya hemos leído una parte, pero ahora lo vamos a leer completo. La parte principal, la parte primera, que tiene que ver mucho con el contexto de por qué la coronilla, por qué el Señor nos dona esta oración. Santa Faustina escribe así: por la tarde, estando yo en mi habitación, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos e iban a las manos, y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra, y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia en el mismo momento, fui raptada delante del trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible es su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco la veremos todos. La veremos tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir con el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Para los que tienen el diario de Santa Faustina, acabo de leer el numeral 474 y el numeral 475, profundamente significativos. Después, en el numeral 476, el Señor mismo es el que le explica a Santa Faustina cómo rezar la coronilla con un rosario común y cómo en las cuentas del Padre Nuestro debe ir una determinada oración y en las cuentas de la Ave María otra oración. Que toda la coronilla debe estar antecedida de un Padre Nuestro, de un Ave María, de un credo,
y culminar con el Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero por 3 veces. Esa es la coronilla de la Divina Misericordia. Pero he leído estos numerales este numeral 474 del principio. ¿Por qué? Porque el Señor revela 4 veces Santa Faustina ve la ira de Dios. Si bien yo he explicado este tema tan difícil de explicar hoy de la ira divina en una catequesis especial, que la pueden ver en los videos que vamos grabando en las catequesis, que quedan registradas en el canal de YouTube Habla el Mundo, pueden fijarse en la lista en las listas de videos que se van guardando por semana, por temas, pueden ver la explicación más detallada. Ahora quiero hablar unas breves palabras de esto porque es profundamente importante, porque el Señor revela la coronilla en ese contexto, en el contexto de lo que se llama la ira divina. ¿Qué es la ira divina? Sí, suena mal, suena horrible. Sí, suena horrible, no lo negamos, suena horrible porque uno piensa la ira de tal y piensa en una persona enojada que agarra la mesa y hace volar los platos, la olla y los cubiertos. Pero nada que ver. Dios no tiene la ira humana, pero no tiene el mal uso de la ira humana, porque incluso la ira es una capacidad de varones y mujeres para poder actuar en determinadas situaciones. Pensemos el soldado que defiende su patria, pensemos en el policía que se enfrenta ante los que están en una situación de violencia, pensemos en el papá de la familia cuando corre peligro su hijo o sus hijas ante un agresor. Dios da una capacidad determinada, se llama la potencia de la ira, que puede ser bien usada y puede ser mal usada. Es una potencia, el uso depende de cómo se lo use. Entonces, cuando se ha llamado ira divina, ese término está usado en la Sagrada Escritura, la acción con la que Dios actúa ante el mal. Y Dios actúa ante el mal, no se queda como que nada ha pasado, Dios actúa ante el mal. Y en un video anterior he explicado cómo. Lo importante es eso, Dios actúa ante el mal y muchas veces dando lo que el hombre pide. Si el hombre pide separarse de Dios definitivamente, Dios le da eso. Si el hombre no quiere saber nada de Dios, Dios después de insistir, termina dándole lo que uno pide. Y muchas veces el Señor también, como un buen padre, corrige con sus castigos, corrige para llevar al bien, para que el hijo no se separe y no termine separándose eternamente de su padre. Y recordemos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. La paga, el salario del pecado es la muerte. Los mismos actos que nosotros elegimos tienen su consecuencia. Si nadie de nosotros, creo que los que están acá viendo, quiere engordar. Sin embargo, a veces le metemos la harina, el azúcar, sin ningún problema. A veces hasta con culpa, pero sabemos que estamos comiendo y haciendo algo que no quisiéramos, pero las consecuencias de esas cosas que comemos es que vamos a engordar. Entonces son las consecuencias no queridas de un acto que nosotros elegimos voluntariamente, por más que sabemos que van a llegar esas consecuencias, no las queremos, pero la estamos optando. Cuando estamos comiendo esa cosa rica que engorda, estamos de algún modo queriendo engordar, por más que aparentemente no queríamos engordar. Entonces, muchas veces el castigo eterno, lo que hablamos del infierno, la separación definitiva de Dios, o los castigos temporales, que es el purgatorio, o incluso las cosas malas que nos suceden en esta vida, muchas veces son justamente elecciones nuestras, o cosas que Dios permite para nuestro bien, para un bien mayor. Sobre todo aquellas cosas que nos pasan en esta vida, porque Dios no quiere ni siquiera el purgatorio ni quiere el infierno, pero lo permite porque es elección nuestra. Entonces, hermanos, en este contexto Santa Faustina ve que la humanidad se ha hundido en el pecado, en el mal, y que lo que merece la humanidad es lo que se llama la ira divina, o sea, la acción, la separación de Dios. No merece ninguna gracia de Dios. Merece al contrario ser dejado en las manos del enemigo de Dios. Sin embargo, y ahí comprobamos la misericordia infinita de Dios, que cuando la humanidad merece eso, sin embargo Dios mismo acude a rescatar la humanidad impenitente, porque no solamente se
entierra en el mal, en el pecado, sino que no hace penitencia. Penitencia significa arrepentimiento del pecado. Lo peor que hay del pecado no es tanto el pecado, sino la impenitencia, el no querer arrepentirnos del mal, el no querer hacer penitencia por él. Hemos hablado también de la falsa misericordia, aquel que dice, Dios es bueno, entonces yo sigo pecando porque Dios es bueno. Dios es bueno para aquel que el pecado se arrepiente de ese pecado, hace penitencia, no lo quiere, incluso lucha. Para ello es la misericordia, no para aquel que dice, lo enfrenta a Dios y le dice, voy a cometer aquello que te ofende, total, tú eres bueno. Es ponernos por encima de Dios, como si fuéramos dioses. Queridos hermanos, en ese contexto el Señor mismo le da a Santa Faustina la coronilla. Y como dice en un numeral, el Señor al darle la coronilla, Santa Faustina empezó a rezarla con toda la fuerza de su amor y de su entrega, sabiendo la bondad de Dios, porque era justamente, como lo veremos en otros numerales, es la última tabla de salvación, porque por medio de la coronilla acudimos a la misericordia de Dios y es la última tabla de salvación. Esto se lo dice Jesús a Santa Faustina en el numeral 687. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla, recibirá la gracia de mi misericordia. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Numeral 687. Recurrir a la coronilla, recurrir a la misericordia de Dios. Y como le va a decir Jesús a Santa Faustina en un numeral precioso, porque Santa Faustina la rezaba tan intensamente a la coronilla, sin cesar, un día la pasó rezando 3 horas seguidas para conseguir la gracia de una lluvia ante una nación que sufría una sequía tremenda. Pero Santa Faustina empezó a rezar por los agonizantes, empezó a rezar por todos los pecadores, la conversión de los que estaban enfermos y estaban endurecidos en el pecado, y lograba su conversión. Y rezaba tanto que el mismo Jesús se le aparece y le dice, me atas las manos con tu amor. Me atas las manos con tu amor. Merecerían el castigo y en lugar de castigar, les doy misericordia por tu oración, porque ella rezaba por aquellos que no rezaban la coronilla y obtenían misericordia para los que estaban endurecidos en el pecado. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros, lo que le dio a Santa Faustina, nos lo ha dado a nosotros. Me atas las manos con tu amor. Este es el don de la Virgen, que le pide a Jesús esta última tabla de salvación para estos tiempos, y es la coronilla de la Divina Misericordia. Lo que nos parezca imposible lo obtendremos rezándolo con un espíritu penitente, arrepentido de nuestros pecados, porque si no reconocemos lo que rezamos en el pésame, que yo merezco el infierno, sin tu misericordia, Señor, yo merecería el infierno, perdería el cielo, porque soy pecador, y pido perdón de mis pecados y con un corazón profundamente contrito, como lo tenía Santa Faustina, una contrición perfecta cada vez que rezaba la coronilla. Y ella, que era santa, polaca, religiosa, se consideraba una tremenda pecadora, y no era mentira, en el sentido de que sabía que la hondura de su miseria y la necesidad que tenía de Dios, y que era una criatura pequeñita, necesitada totalmente de Dios, con ese corazón arrepentido de su miseria y necesitado totalmente de Dios, robaba las gracias más maravillosas del cielo y lograba las conversiones que parecían imposibles. Me atas las manos con tu amor, le dijo Jesús a Santa Faustina. ¿Y cómo le ataba a Santa Faustina? Por medio de la coronilla. ¿Ustedes se imaginan las manos atadas de Jesús con la coronilla? Bueno, eso es lo que hace la coronilla. Ata las manos del Dios que por nuestros pecados merecería estar castigando. Mereceríamos nosotros estar recibiendo castigo. La humanidad, me refiero a la humanidad como está actualmente, porque la Divina Misericordia es para estos tiempos. Sin embargo, con la coronilla podemos, como Santa Faustina, atar las manos
con nuestro amor. Atar las manos de este ángel que con la espada, como en Fátima y como en la Divina Misericordia, lo vemos repartir la justicia divina que merecemos por nuestros pecados. Sin embargo, por la coronilla ataremos esas manos del justo castigo de Dios y haremos que se truequen en gracia y misericordia y en conversión y en penitencia. Y empezaremos nosotros viviendo la penitencia por nuestros pecados para obtener misericordia para nosotros y para el mundo entero. Ese es el modo con el cual se roban las gracias al cielo, como hizo el ladrón, el buen ladrón a la derecha, crucificado a la derecha de Cristo. Ten piedad de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, que soy un pecador. Y acuérdate no solamente de mí, sino también de todas estas personas que traigo en las intenciones de mi corazón, que traigo en las intenciones para el rezo de la coronilla. Acuérdate de mí, acuérdate de ellos. Y como el buen ladrón robaremos la conversión, la salvación eterna de tantas personas que hoy necesitan y están apartadas de Dios, nuestros seres queridos, los que están cerca nuestros, los que están lejos nuestros, nuestros amigos y enemigos, porque ataremos las manos de nuestro Dios con esta coronilla de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, nuevamente una alegría compartir esta catequesis con ustedes. Que el Señor y su Santísima Madre los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere.